la temporalidad constante, si queréis decirlo así, que no es la de la sucesión. Es decir, bueno, me alegro muchísimo de esa cuestión por un motivo. Lo que pertenece, y todavía entonces es más preciso, a la racionalidad del relato mitológico y también del tecnológico, curiosamente, es que lo que viene después no está antes. El novum del después. Que por lo tanto no está contenido en el antes, ni en ese sentido está nunca implicado en él. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos en lógica, en racionalidad epistémica, en racionalidad científica, en racionalidad filosófica, en lo que queráis, de verdades analíticas, decimos que son aquellas en las que el predicado lo que ha hecho ha sido analizar los semantemas del sujeto. Y si son estrictamente analíticas y son completamente tautológicas, no puede haber error, porque no hay síntesis. ¿Me explico? Si yo digo que el árbol es un ser vivo que además cumple la función clorofílica y que no puede ser equivocado porque estoy simplemente explanando en el predicado lo que ya estaba en la noción de árbol. A eso llamamos una verdad analítica. Son absolutamente seguras y muy pobres en información, son paupérrimas, porque no hacen enlaces. Sin embargo, si digo el árbol es algo que no esté contenido en la idea de árbol, me arriesgo mucho más, hago una síntesis, un y que puede ser verdadero o falso, y amplío la información. Por tanto, entonces, lo que es mitológico, lo que es narratológico, lo que pertenece al mito y a la tecnología, es un después que no pueda ser que sea, entonces, con una conexión solo extrínseca, que no esté implicado en el antes, que no esté implicado en el antes de ninguna manera. Esto no ocurre en la racionalidad epistémica nunca, sea la de la física, la de la filosofía. ¿Qué ibas a decir? Lo contrario. Basándome un poco en Kuhn, en el depósito de fe que se hace siempre en toda ciencia, ese mismo depósito de fe, como toda narración de lo explicativo, de los principios explicativos de toda ciencia, es una narración mítica. Entonces, no disociar siempre lo que es ciencia y mito sobre ese juicio, pero claro, es lo contrario que estabas diciendo, me parece algo esencial para empezar a pensar sobre lo que es la ciencia. O sea, y de ahí toda la carga positivista, toda la carga gnóstica que lleva la ciencia desde el positivismo, la ciencia moderna desde el Fijaos, esta discusión, aunque no es la nuestra, es apasionante, es una de las discusiones contemporáneas. Hay un debate de estudiantes nuestros del departamento, algunos de ellos ya en tercer ciclo, en un grupo de investigación al que os invito, que lleva funcionando varios años ya, que se llama Olemos, y este año, el año pasado estuvimos discutiendo la metafísica de la historia, el anterior estuvimos discutiendo la relación política de los individuos y las comunidades, y este año lo que discutimos es el estatuto racional de la ciencia. Os invito a ese asunto. Yo, en este sentido, pertenezco a una hermenéutica restringida, y está bien que lo diga, en lo siguiente: lo que sí me parece estrictamente interpretable de la ciencia es la semántica, es decir, los significados, los contenidos de los significados, las verdades de los enunciados, pero no las estructuras racionales. En ese sentido, la crítica de Kant todavía a Hume me parece, bueno, pero yo pertenezco a una hermenéutica trascendental. La crítica de Kant a Hume, vosotros la recordáis perfectamente, ¿verdad? Y es, los enlaces que llamamos de causa-efecto no son más que enlaces de sucesión o de repetición o de continuidad, es decir, pertenecen a la costumbre. Porque yo veo siempre que esta puerta está abierta cuando, entonces yo digo que es causa. Si viviéramos en un universo con condiciones distintas, donde cada vez que lloviera la ropa en vez de mojarse se volviera azul cobalto, entonces así se haría. La crítica de Kant, al comenzar la analítica trascendental en la Kritik der reinen Vernunft, en la crítica de la razón pura, ya dice, yo desde luego creo que esto es indispensable mantenerlo, vamos, que no se puede no pensar eso, porque no se puede pensar su contrario, ya dice, en efecto sí, para el contenido de los fenómenos, para la lluvia que moja y para el azul o el cobalto,
pero no para la propia causalidad. Porque si no hubiera, y esto es lo que él llama trascendental, si no hubiera noción de causalidad previa, no podrían enlazarse los fenómenos. No podrían enlazarse los fenómenos. Es decir, la propia noción de causalidad no es empírica en el sentido de no viene proporcionada por la experiencia, sino que en efecto posibilita la experiencia. A mí me parece que en toda la discusión de la hermenéutica con el positivismo, por ejemplo, creo que Gadamer defiende este mismo punto de vista en Verdad y Método, hay que, desde luego Apple también, ¿verdad? Hay que distinguir la dimensión de las leyes racionales, con la diferencia de que no tienen por qué pertenecer al sujeto, que sería lo criticable del idealismo trascendental, las leyes racionales, las leyes causales, del contenido legislado por esas mismas leyes. Este siempre es interpretado, este siempre es interpretación y sería totalmente distinto en unos mundos y en otros. En cuanto a Kuhn, lo que dice, me parece, no es eso, sino que lo que dice Kuhn, y yo esto lo comparto enteramente también, es que no se erradica un modelo científico, al revés, es contra el tiempo mitológico genésico, si no hay ya un modelo alternativo. De tal manera que lo que hay es siempre pluralidad de modelos. Cuando uno estamos pensando que está en decadencia y está a punto de ser objetado o ha perdido legitimidad, es porque ya hay otro sustitutorio, porque lo que hay es plurales modelos racionales, todos los cuales serán racionales solo, como decían los lógicos, sí y solo sí establecen causalidades o necesidades hipotéticas. Sin ello, sin leyes racionales, yo creo, y Grecia cree que ontológicas, y no solo del sujeto, no hay ni discurso epistémico, ni discurso filosófico, es decir, no hay lo que llamamos racionalidad. Entonces eso a la hora de resolver los problemas que estén disponibles. Es decir, se crean unas reglas certeras, o sea, lo que viene a ser una metodología concreta, ¿no? Un método concreto para averiguar los nuevos problemas disponibles que ya no pueden ser solucionados por el antiguo paradigma o conjunto de reglas totales. Pero ese conjunto de reglas totales puede ser muy diverso, incluso contradictorio, está al fin y al cabo basado sobre una verdad extraída de una creencia, que es, por ejemplo, que la formación del universo viene a raíz de tal o cual, ¿no? De la formación general de lo que es el... Os dais cuenta de que es un asunto que exige una discusión muy larga. No es posible que a partir de una creencia, es decir, ahí hay un hiato inconmensurable, se obtengan por implicación leyes racionales. Una cosa muy distinta es que esas mismas leyes racionales luego sean puestas al servicio de una cosmovisión que incluye creencias no racionales. Esto es bastante distinto. Por ejemplo, pensar que Stephen, ¿cómo se llama? Con la teoría del Big Bang no hace sino incidir en una creencia secularizada y en una especie de huella estructural casi ya de performance que se basa en el Génesis, pone al revés, con respecto a la teoría de la evolución de Darwin, pone al revés en cuestión, desde asunciones ontológicas, pluralistas y sincrónicas, esa misma mitología. Pero eso no significa que las conexiones causa-efecto o que la necesidad sistémica de cualquiera de las instancias de un discurso sincrónico, que esto pertenezca a ninguna creencia. A no ser que por creencia entonces ya no estemos entendiendo nada de lo que hemos dicho aquí. Asunto que podemos hacer. También podemos convenir, pues no, venga, vamos a tirar todo esto que hemos dicho hasta aquí, y entonces a partir de ahora llamamos creencia a otra cosa y racionalidad a otra, y las distinguimos desde otro punto de vista. Esa misma operación, que convengamos los significados, que nos obliguemos a contrastar, que nos obliguemos a una coherencia que respete las diferenciaciones en paralelo y no cualesquiera desproporcionadamente respecto de cualesquiera otra. Eso ya sería poner en juego un discurso racional, ¿os dais cuenta? Yo tuve un profesor al que quise mucho, que era un catalán, creo que os he hablado de él alguna vez, un melómano, y este decía, lo que me ha enseñado Aristóteles sobre todo, decía él y él me lo enseñó a mí, es que de un pollito no puede salir una catedral gótica.